Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Dedicated to Henry Foreman. In the years of the primal course, in the dawn of terrestrial birth, man mastered the mammoth and horse, and man was the lord of the earth. He made him an hollow skin from the heart of an holy tree. He compassed the earth therein, and man was the lord of the sea. He controlled the vigor of steam. He harnessed the lightning for hire. He drove the celestial team, and man was the lord of the fire. Deep-mouthed from their thrones, deep-seated, the choirs of the eons declare the last of the demons defeated. For man is the lord of the air. Arise, O man, in thy strength, the kingdom is thine to inherit, till the high gods witness at length that man is the lord of his spirit. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Acabamos de escuchar la voz de uno de los magos más importantes de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Al personaje al que le vamos a dedicar esta biografía, este encuentro. Vamos a hablar en esta tarde tan especial del señor Aleister Crowley, un inglés que ha sido considerado uno de los más importantes personajes del siglo XX, pero que hay muchos conceptos duales en torno a su vida, a la forma como vivió y cómo desarrolló la magia y los planteamientos de él mismo. Esperemos les guste a todos nuestros oyentes este especial dedicado a este mago inglés, y los invitamos a que sigan participando, a que sigan escribiéndonos, a que sigan dejando sus sugerencias, sus inquietudes, sus aportes, pero que también nos hagan propuestas. Sería muy interesante que pudieran dejarnos allí mismo en los comentarios algún programa que quisieran que realizáramos en estos debates, algún tema que quisieran que trabajáramos. También quiero presentarles, como de costumbre, a mis compañeros de panel, a Elkin Arturo Muñoz y al señor Fernando Operador. Ellos son investigadores independientes y tienen muchas cosas interesantes que contarnos en esta tarde sobre el señor Aleister Crowley. Elkin Arturo, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Muy bien, yo Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Estoy muy feliz, muy interesado en este tema de Crowley, porque realmente encontré muchas cosas más allá de la leyenda, y eso es lo que quiero que compartamos hoy. Fernando, una tarde muy calurosa, ¿cómo te encuentras? Me imagino que tienes muchas cosas interesantes por ofrecernos. Muy calurosa, sí señores, muy buenas tardes. El tema de hoy es bastante motivante, Aleister Crowley, la gran bestia. Esperemos que lo que se converse acá le dé herramientas a los oyentes para analizar bien este tipo de fenómenos que suceden todavía hoy en día con diferentes tipos de magos. Gracias entonces a mis compañeros de panel por estar una vez más aquí. Escuchábamos entonces a la introducción de este programa al mago inglés Aleister Crowley, a quien le vamos a dedicar este especial. Ahí en esa introducción nos está hablando sobre el pentagrama, uno de los símbolos mágicos más importantes. Esperemos entonces les guste. Esto es Ascensión Azul y Aleister Crowley. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Edward Alexander Crowley nace el 12 de octubre de 1875 en la ciudad de Leamington, Inglaterra, al interior de una familia muy conservadora a nivel religioso. Su padre era un acaudalado cervecero, una persona dedicada a este trabajo que logró amasar una fortuna con el paso del tiempo. Pero cuando el pequeño Alexander tenía 11 años de edad, se dice que su padre murió y hasta alcanzar la mayoría de edad logró heredar la fortuna
que lo acompañaría por muchos años de su vida. Al crecer en una familia tan religiosa, al interior de una comunidad conocida como los Hermanos de Plymouth, pues tuvo desde muy pequeño manifestaciones de rebeldía, porque al interior de su familia se consideraba cualquier manifestación, por ejemplo, de sexualidad, aparte del esquema mental, como algo pecaminoso. Y rápidamente él comenzó a tener choques directos, especialmente con su madre, quien lo consideraba desde muy pequeño como quizás un anticristo, y lo llegó a denominar como la bestia, apodo que él mismo con el paso de los años llegó a reconocerse, porque se llegó a autodenominar la bestia 666. Sí, John Fernando, efectivamente, la vida que tuvo Crowley en su niñez, y de por sí la vida en general de Crowley es extrema. Los papás de Aleister Crowley pertenecían a una especie de hermandad muy estricta, muy puritana, los llamaban los hermanos de Plymouth. Eran evangélicos y muy conservadores. Debido a esto, él tuvo una educación supremamente estricta, con una sexualidad muy digamos, castrada, en el sentido en que ellos veían todo esto como dañino, como algo malo, así como todo lo que se denominaba pecaminoso, que eran bastantes cosas. Por lo tanto, él tenía una vida de pronto muy encerrada en un mundo muy limitado y con muchas carencias que no tendrían de pronto los otros niños de la época. Ya tuvo una problemática familiar. De pronto Fernando nos puede dar una claridad sobre esto. La problemática familiar de Aleister es mirar el enfoque paternal que tuvo. Cuando él era adulto, decía que él venía de descendencia aristocrática, y eso era mentiras. El papá era un cervecero, un hombre muy obeso, bastante obeso, la típica persona que cuando caminaba la barriga daba con las piernas, porque era un hombre supremamente obeso, y salía con él, con Aleister desde pequeño, a evangelizar. Se encontraba con las personas en la calle y empezaba pues a dar su doctrina, a predicar su doctrina. Él era muy estricto con el niño, siendo extremadamente ricos, porque estamos hablando de la época, la cerveza era permitida y prácticamente tenía vía libre con respecto a los otros licores. Y él, al verse tan rico, pero de igual, la hermandad de Plymouth hacía que fuesen demasiados estrictos en sus reglas. Es más, andaban con las reglas de la comunidad en sus bolsos para que no se les olvidaran, y se las mostraban a las demás personas que ellos vivían bajo ese régimen estricto de reglas. Y el niño fue creciendo con ese acompañamiento muy estricto, muy duro, pero igual tenía a su padre ahí. Murió y él era un niño todavía y quedó bajo la tutela de su tío. Pero su tío, por el contrario de su papá, que era extremadamente religioso, era muy libre. Entonces empezó a ver tuvo ese choque tan fuerte del método estricto de vida con sus padres a un método demasiado libertino, y entonces eso le creó un desbalance supremamente grande a Aleister, sin contar que la mamá también era extrema y hacía que el muchacho tenía una forma de ver la vida de una manera muy compleja, siendo tan pequeño. Lo importante de esta etapa en la vida de Aleister Crowley es ese choque realmente con esos planteamientos religiosos, con esos planteamientos tan severos. Y es que se dice que él comenzó a hacer o a llevar una vida muy acelerada a nivel sexual, muy promiscua, desde muy temprano. Se dice que pierde la virginidad a la edad de 14 años con una de las personas del servicio, una de las empleadas del servicio. Pero este joven, con una mente muy inquieta, comienza también un desarrollo muy curioso. No solamente manifestaba esos planteamientos de rebeldía en contra de la formación que le dieron sus padres a nivel tan estricto en esos primeros años de su vida, sino que también cuando comienza a estudiar, él empieza a estudiar en Cambridge, empieza a manifestar un interesante desarrollo en torno a la poesía, en torno a temas que en su extensa biografía podemos encontrar.
Pero rápido y en medio de ese mundo de excesos, en medio de ese mundo de promiscuidad, Edward Alexander Crowley se empieza a interesar rápidamente por el mundo de la magia y encuentra en ese mundo de la espiritualidad, por llamarlo de alguna manera, una forma de escape, una forma de encontrar y estructurar su propia identidad. Ya cuando tenía su plena autonomía, decide cambiarse su nombre, por lo menos dejar de lado el nombre de Edward, que lo vinculaba tan directamente con su padre y con esos años de formación tan estricta, y lo cambia por Alistair, el nombre que lo daría a conocer a nivel internacional y el cual le daría como un puesto muy significativo en el mundo de la magia, más allá por ese concepto tan dual que existe en torno a él. En el año de 1898, Aleister Crowley ingresa directamente a la Orden de la Aurora Dorada o de la Golden Dawn, una escuela donde conocería a su mentor, a la persona con la cual tendría un vínculo muy estrecho, otro mago conocido que se llama MacGregor Mathers, y con el cual, con el paso del tiempo, tuvo algunos choques que harían que Aleister se retirara de la Aurora Dorada. Esencialmente la Aurora Dorada era dedicada, era una especie de escuela de magia ritual dedicada a la magia blanca, pero tuvo muchos problemas y muchos escándalos al interior de la orden con algunos de los otros miembros, precisamente por la forma como él vivía. Puedo citar a uno de ellos, a un poeta irlandés llamado William Butler Yeats, me perdonan por la pronunciación, quien se refería a Aleister Crowley como una persona, abro comillas, loca e indescriptible, cierro comillas, más aún porque si en sus años tempranos de edad manifestaba ya una rebeldía en torno a un montón de conceptos tan estandarizados, tan radicales, pues él con su forma de vida también causó cierto tipo de desequilibrio al interior de la Golden Dawn. Él se retira de la Aurora Dorada, pero antes de que eso sucediera de una forma tan radical, Aleister Crowley en 1900, ya después de heredar la fortuna de su padre y con un conocimiento ya más profundo, pues se retira y compra al lado del lago Ness, un lago muy famoso precisamente por el famoso monstruo del lago Ness. Él compra allí una mansión, una casa muy conocida, se llama The Leskin House. Allí en esta casa, adecuada con unas normas específicas, él se dedicó por un tiempo extenso a practicar uno de los libros más interesantes, denominado La magia sagrada de Abramelin el mago. Unos procedimientos que le tomarían meses precisamente con el objetivo de poder controlar fuerzas oscuras y a la vez, luego de controlar esas fuerzas oscuras, pues conectarse con su ángel de la guarda. Es una casa, esta mansión, Boleskine House, muy curiosa. Todos nuestros oyentes pueden consultar más, puesto que allí sucedieron eventos incluso muy desastrosos. Otro de los dueños de la mansión, un militar, se suicidó allí. E igualmente sucedían eventos. Se dice en la cultura popular que Aleister Crowley, con sus procedimientos mágicos, dejó y creó una atmósfera gris en torno a Boleskine House, que hasta en la actualidad se sienten todos esos espíritus bajos y densos moviéndose en este lugar. Luego de ciertos inconvenientes con MacGregor Mathers, es más, él para el procedimiento de la magia sagrada de Abramelin, algo que no se podía hacer, y se retira a ayudar a su mentor MacGregor Mathers, que tenía problemas. Luego de su viaje por Europa, al regresar, con el paso de los días se da cuenta que MacGregor Mathers, quizás desde su punto de vista, no era ese maestro que él esperaba. Hacen una ruptura y según las leyendas urbanas, ellos dos tuvieron como que sus encuentros, sus choques a nivel mágico también, luego de ese retiro de Aleister Crowley. En 1903 se casa con Rose Kelly, una pareja con la cual tiene 2 hijos. Uno de ellos muere misteriosamente, pero al año siguiente, en 1904,
se da un viaje muy interesante a Aleister Crowley a Egipto, en donde él mismo afirma que tiene contacto con su ángel de la guarda, que tiene contacto con ese espíritu con el cual tenía ganas, tenía mucho interés en conocer a través de esos procedimientos mágicos. Se dice que tuvo contacto a través de su esposa Rose Keeley, que muy factiblemente tuvo características de medium, y a través de ese viaje es donde él decide escribir uno de los libros más importantes de su biblioteca, el libro de la ley, que sería considerado un libro sagrado para sus seguidores, más especialmente en las propuestas de espacios que él mismo generó. Por ejemplo, una de ellas, la famosa abadía de Telema. Sí, efectivamente, con la orden de Telema nace, digamos, toda esta filosofía de la voluntad. Dicen que Crowley recibió el libro de la ley en estado de mediunidad. Él viajó a Egipto con su esposa, claro. Recibe en un ritual que realiza a Abel, el ángel, pues que digamos se le acerca, se le presenta en este estado de mediunidad y le dicta lo que es el libro de la ley, o lo que llamaríamos la ley de Telema, la voluntad, que Telema, para las personas que de pronto quieran buscar, es voluntad en griego. Y comienza con esto lo que llamaríamos el nuevo eón de Horus, o lo que él llamaba el nuevo eón de Horus, que comienza en 1904. Es más, para los seguidores de Crowley, dicen que, o sea, este nuevo eón es como la nueva era para ellos. Comienza después de la era de Osiris, o el león de Osiris. Entonces termina el león de Osiris en 1904, comienza el león de Horus en ese mismo año. O sea, se pasan del uno al otro y lo toman como un cambio digamos de era, a pesar de la, digamos, la era solar conocida por todos después de Cristo. Él genera como su propio quiebre en ese punto, y en este texto, el libro de la ley, él lo que plantea es una serie, digamos, de leyes o estructuras donde uno, a través, digamos, de frases, son frases muy cortas, seguiditas, una detrás de otra vas leyendo. Entonces dice, haz solamente tu voluntad, haz el amor, cosas como esa, haz la ley a través del amor, pero digamos que él veía el amor de una manera un poco diferente a lo que de pronto se puede considerar en los círculos espirituales. Señores, aquí hay que aclarar un tema muy importante, porque la mayoría de las personas consideran o creen que Crowley fue el que recibió bajo el proceso de mediunidad la información en el Cairo para escribir la ley de Telema, pero en realidad la que recibió esa información y la que fue su canal o su medium fue su esposa, Rose Keeley o Keeley. Ella fue la que recibió. La prueba es que más adelante él continuó con ella y ella era la que le hacía todos los trabajos de mediunidad, ya que él no los hacía. Él conoció a esta muchacha, era hija de uno de los seguidores de Aleister, y la conoció alguna vez que fue a visitarlo, y la muchacha estaba en un dilema porque tenía dos pretendientes y los dos le habían propuesto matrimonio y tenía un dilema muy grande con ellos, y él a simple vista dijo, no, pues no sé qué, ni con el uno ni con el otro, quédese conmigo. Se casaron y él arrancó y empezó viajes con ella. De ahí nace la filosofía o el nombre de la mujer escarlata, pero no fue realmente él el que recibió esa información, fue su esposa. Él la escribió y ya luego pues sacó su libro, el libro de la ley, ¿cierto? Con las premisas que dijo ahorita Elkin, que son muy importantes: haz lo que tú quieras, eso será toda la ley, y amor es la ley, amor pero bajo voluntad. Es muy importante que tengamos eso claro, porque ahí es donde empezamos a desmitificar un poquitico a Crowley, que muchos círculos lo hacen ver como un verdadero mago, y aunque no le podemos quitar ese merecimiento, también tiene muchas otras circunstancias que hacen que le dé más fama a la que realmente debería tener. Sí, este texto fue transmitido los días 8, 9 y 10 de abril de 1904. El ser que llega les dice que todo lo que oigan tienen que escribirlo como una especie de inspiración divina. O sea, por eso vemos cómo Crowley comienza a hacer como una contraparte, por ejemplo en este caso lo que es un libro sagrado,
que viene, digamos, es un legado directo de los dioses. Efectivamente, como decía Fernando, esta mujer escarlata se hizo inclusive muy famosa, era su compañera. Decían que algunas personas que Crowley inclusive la había forzado de pronto de alguna manera llevársela con él, pero ella siempre planteó que era, digamos, feliz con Crowley. En el año de 1907, ya Aleister Crowley crea una orden también conocida a nivel mágico como la Armstrong Argentum, ¿sí? Y luego de 2 años más tarde, él se divorcia precisamente de su esposa. Él tiene una vida a nivel sexual muy acelerada, muy promiscua, de hecho muy vinculada al mundo de la magia, pues que Aleister Crowley comienza esa práctica ceremonial, esa práctica muchas veces, como uno lo lee en sus biografías, de invocaciones a través de los rituales sexuales, y por ende se dice que Aleister Crowley tuvo muchas amantes y también hasta con sus propias esposas llegó a practicar estos ritos de magia sexual por los cuales él se dio a conocer con el paso de los años. También se unió con el paso del tiempo a la Orden de los Templarios Orientales, es conocida como la Orden Templi Orientis o la OTO. A través de esta escuela él también profundizó, avanzó durante mucho tiempo, incluso llegó a ser cabeza visible entre 1924 y 1946, un año antes de morir de esta orden. Pasó muchos años trabajando, viviendo en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, hasta 1919. Él allí siguió con sus procedimientos de magia, de invocaciones, donde tuvo muchos resultados y donde llegó a escribir una gran cantidad de libros, porque la obra de Aleister Crowley es muy extensa. Pero ahí viene un momento muy importante en su vida, y es que en 1920 funda la abadía de Telema, que sería considerado su templo mayor, en la población de Cefalù, en Sicilia, en Italia. ¿Sí? Allí es donde él instaura la abadía de Telema y tiene una cantidad de seguidores, pero de hecho en esos años el gobierno de Italia lo expulsa, puesto que se dan algunos eventos también un poco extraños. Se dice que uno de los miembros más cercanos muere precisamente en la abadía de Telema, y una de las causas que uno puede consultar es supuestamente que este personaje venía sufriendo de enteritis. Todo eso hace que Aleister Crowley salga de Italia y que empiece igualmente a moverse por muchas ciudades, por el mundo entero. Una persona que no solamente se dedicó al mundo de la magia, también se dedicó al alpinismo, a escribir mucho. Una persona muy interesante. Aleister Crowley es uno de esos hombres que vale la pena que revisemos. Él muere el 1 de diciembre de 1947 a la edad de 72 años. Se dice, y hay muchas leyendas también, muchas historias que nos hablan de cómo fue su muerte, cómo fue la partida de este mundo. Lo que sí se tiene claro es que él murió siendo adicto a la heroína, un personaje que se dedicó a experimentar con sustancias que alteraban su conciencia y que le permitían quizás buscar una conexión con ese mundo de lo sutil. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Existe una bibliografía muy extensa en inglés. Cualquier persona puede entrar y citar, por ejemplo, o consultar la Wikipedia o muchas páginas que hay dedicadas a este autor y darse cuenta, sencillamente al consultar, de que en inglés, por ejemplo, hay una gran cantidad de poemas, hay una gran cantidad de textos. Sí, me atrevería a decir que pasa de 30 a 40 de estos textos alusivos a la poesía de Aleister Crowley. ¿Sí? También hay una gran cantidad de textos que hablan de ciencia ficción o que tocan aspectos de autobiografía. Y hay otros libros muy conocidos que tienen que ver sobre todo por la época en la que se estructura la Orden de Telema y donde él mismo da sus aportes en aquel entonces en el mundo de la magia. También podríamos decir de que hay una serie de literatura erótica que se puede encontrar en inglés, que también forma parte como de ese canon de libros.
Pero más allá de todo esto, nosotros podemos conocer un poco más a Aleister Crowley con la biografía que por lo general se ha publicado en español. Hay una serie de ensayos, voy a citar uno que me parece supremamente importante, es relativamente publicado en nuestros días, precisamente como lo dice aquí la Wikipedia, en el 2011 hay un ensayo de él sobre la cocaína, ¿sí? Se llama precisamente así, cocaína, y sería muy interesante dar a entender o conocer un poco lo que vivió Aleister Crowley desde este ángulo, porque quienes han leído de este personaje saben que precisamente en sus últimos días murió casi que siendo adicto a la heroína. También hay otro ensayo en español que se llama El continente perdido y otros ensayos. Hay biografías de Aleister Crowley, hay muchas también en español, pero hay una muy conocida que es precisamente de John Addington Symonds, se llama La Gran Bestia, vida de Aleister Crowley, el gran mago. También hay una serie de libros que se pueden conocer de él o de textos publicados en los 90s, incluso en los 70s, que tienen más de un corte de ficción, como El Testamento de Magdalene Blade y otras historias. También tiene otro tema, otro libro que se llama La Estratagema y La Hija de la Luna, es otro libro que se puede conseguir en ficción. Sobre poesía ya es más limitado, o sea, tendremos que ser mucho más claros en ese sentido. Uno de los libros más conocidos es Reading en verso, ¿sí? Fue publicado precisamente finalizando la década de los 90 en 1999, pero la bibliografía que más es consultada tiene que ver con el mundo de la magia, y aquí la clasifican de una forma, y es la magia pre y post telémica, es decir, antes de que él fundara su orden, la orden de Telema, y el famoso templo, el cual nosotros ya hemos venido hablando de sus prácticas sexuales, y luego durante la orden de Telema, donde él cimenta realmente, donde él deja las bases claras de toda su filosofía. Tenemos libros como Astrología, ¿sí? Del arte, de arte mágica, el libro de la ley, que es quizás el libro más importante de Aleister Crowley. Precisamente hay una edición que la citan acá, varias ediciones de comienzos de los 80, la primera de 1982 y la segunda de 1988, la primera publicada en Montevideo, la segunda publicada en Barcelona. Pero de este libro considero que en nuestros días hay muchas otras ediciones para consultar de Aleister Crowley. También hay libros importantes como el libro de las mentiras, ¿sí? Publicado a través de en Barcelona en 1988. El libro de Thoth es un libro muy conocido, incluso hay algunas ediciones en la internet, y cabe decirlo, pues nosotros siempre hemos recomendado a las personas que escuchen nuestros programas de que pues obviamente consigan los libros de forma original, los libros a través de la legalidad, obviamente en formatos piratas. Es importante que conozcamos estas obras, y también sería parte de nuestra responsabilidad a través de nuestro canal dar a entender a las personas que escuchan este programa de que es importante también apoyar todo este procedimiento legal frente a las bibliografías en los libros. Pero hay muchas citas de la gente que consulta, puede hacerlo a través de internet, y el libro del Thoth también es uno de los libros muy conocidos a través de estos espacios y de la red virtual. Hay libros como Goetia o el Goetia por parte de este interesante personaje, La clave menor del rey Salomón, desde su visión, vale la pena porque es un libro muy conocido. La adivinación por el tarot, cabe anotar que Aleister Crowley tiene un tarot muy exclusivo, o sea, las cartas que él diseña en su tarot son muy interesantes. De hecho, es un arte muy bonito el que él plasma a través del tarot Aleister Crowley. Hay muchas personas que lo pueden incluso conseguir en algunas de estas tiendas esotéricas, y precisamente él escribió uno de los libros para dar su concepto y su trabajo a través de su visión, a través del tarot. El libro cuarto, Las leyes y verdades del mundo oculto y rituales mágicos, es un libro netamente para esos procedimientos rituales. Los textos sagrados de Telema, obviamente si él funda una orden, iba a tener en cuenta cuáles serían los textos sagrados. De hecho, me atrevo a decir que muchos grupos posmodernos, en especial grupos que se forman en la década de los 70 con una visión, beben muchas veces de lo que hizo Aleister Crowley con la orden de Telema. Incluso satanistas muy conocidos ya venían también bebiendo de la filosofía que este personaje tan polémico deja a través de sus libros. Hay otro libro que se llama Magic,
en español magia, pero hay algo muy importante en el texto, y es que Aleister Crowley escribe magic al final con la K, y eso tiene un sentido bien importante, porque es un criterio, una base muy propia de cómo Aleister Crowley concibe el mundo de la magia y por qué la escribe con K. Tiene otro libro que se llama Sefer Sefirot, obviamente muy alusivo a términos de la Cábala, y un libro también muy conocido, 777, ¿sí? Esto es parte como de la bibliografía que podemos consultar de este autor en español. Ahora, no podemos descartar de que hay muchos otros textos que efectivamente han sido traducidos de forma quizás más amateur, con un criterio un poco más informal, y que se pueden conocer. Pero en inglés hay una bibliografía supremamente extensa. Acercarse al mundo de Aleister Crowley es también acercarse a sus libros, a su forma de pensar. Pero aún así, muchos de estos textos, cuando se escribieron, y más aún cuando estaba la Orden de Telema en su apogeo, el contexto a nivel global y era un contexto de conflicto. Cabe anotar de que estamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los principales líderes de la Segunda Guerra Mundial se estaban también cimentando y estaban teniendo muy en cuenta el mundo de la magia. Aleister Crowley quizás no pasó desapercibido para esos años, y yo pienso que hay historias que vale la pena conocer, porque él, a través de sus publicaciones, daba a entender cuáles eran sus criterios, y más aún en esa época que fue una época tan conflictiva, casi ya a punto de morir Aleister Crowley. Hay historias muy interesantes que nos podrían contar y que podríamos compartir aquí en el programa. Aquí un dato muy interesante, y es los magos y la guerra. Hay una cantidad de historias, y hay una cantidad de formas de tratar este tipo de tema de los magos que no es considerado mucho por la gente. Y lo más importante de esto es meternos en el contexto histórico. Aleister Crowley y sus compañeros de la Golden Dawn, y los otros magos pues que luego se hicieron con él, estaban en el traspaso de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento muy fuerte para nuestra historia. Hay cantidad de anécdotas que contar de eso, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante: es cómo los grandes líderes mundiales utilizan este tipo de magos para sus fines, para la guerra. Hay que entender que cuando Aleister se hace conocer, él se hace conocer porque es extremadamente vivaracho, gasta unos dineros enormes, y al tener esa vena mágica, la Golden Dawn lo siente pues como uno de sus adeptos principales, porque era un hombre millonario. Como les dije anteriormente, él se hacía pasar por noble, así no fuese de sangre noble, pero tenía el dinero como representarlo. También es claro que él, a través del tiempo, se cambió muchas veces de nombres de diferentes tipos de conde, según la necesidad donde viviera. Tenía esa imagen de nobleza, aunque no fuese real, la tenía impregnada pues en su ADN, y llegaron a suceder datos muy interesantes. Para entender un poquitico de esto, tenemos claro algo sobre la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial había un tratado que era el Tratado de Versalles. En ese Tratado de Versalles, las grandes potencias, luego de terminada la Primera Guerra Mundial, tenían que hacer repartición, pues digamos, del botín, de las tierras que estaban sin un líder fuerte. Mirar qué se hacía con algunas partes de Asia, algunas partes de África, y empezaron pues la repartición. Y Alemania y a Italia la dejaron por fuera. En su momento, ya estaríamos hablando de Hitler. Hitler ya era un líder sindical supremamente fuerte, que tenía voz y voto bastante en la Alemania, que se daba cuenta de cómo estaba su pueblo, cómo estaban aguantando hambre, y él, al ser tan místico, ¿cierto? Al ser tan místico, al ser un fiel creyente de que existía Agartha, y de que los seres de Agartha, los arios, era una raza extraterrestre con gran poder que podían realmente ayudar a la humanidad, se metía con todo tipo de cuestiones místicas, mágicas y esotéricas. Luego de que empezó, al finalizar la Primera Guerra Mundial, y verse que Alemania no tenía absolutamente nada, al igual que Italia, él se unió con Mussolini para intentar pues, hacer un frente para poder empezar su guerra. Pero independientemente de todo el beneficio bélico que tenían
tenían que tener el lado mágico al ser del misticismo, y ahí es donde entran estos magos, porque es que no solamente estaríamos hablando de Aleister Crowley, podemos hablar de Jasper Maskelyne, que no era un mago como tal, sino que era un ilusionista británico que hacía cosas como desaparecer el mal del Suez, creó ejércitos que eran ficticios, hizo que los alemanes bombardearan el falso puerto de Alejandría. Entonces todo ese poco de estrategias que se hacían necesitaban el poder mágico, y ahí es donde entra este gran personaje. Y este gran personaje primero tiene una entrevista con Hitler para esperar su apoyo, del cual él primero se ufana de apoyar y de hacer información pro a favor de Alemania y del régimen de Hitler, y después no, se va por el lado de Churchill y empieza a ayudarlo también por el lado mágico, lo que demuestra que era un tipo conocedor, pero realmente no tenía una ética fuerte como mago como debería ser, y nos lo demuestra con todo este poco de actitudes. Hablar de Aleister Crowley es una mezcla supremamente grande y compleja, porque él sí era un mago, él sí tenía conocimientos, pero nunca los hizo respetar. No fue un verdadero mago en el sentido de la palabra, de los que practican la magia, donde se debe hacer con seriedad, donde se debe hacer con humildad y con destreza. Él no lo hizo. Él cogió cosas tan simples como coger la magia roja, que se llamó así a la magia roja, y es a la magia, y la transformó y la convirtió en una magia del sexo desesperado. En Oriente, el tantra, la magia tantra es sexual, pero se enfoca a la virilidad, a la fuerza energética que se genera al tener relaciones sexuales, lo que se puede hacer mágicamente, lo que se puede transformar al tener la unión de la pareja, y Crowley lo transformó de una manera supremamente fuerte. O sea, estamos hablando que él se hizo afilar los colmillos para chuparle la sangre a sus amantes, donde tenía relaciones sexuales con hombres, con mujeres, trataba con todo tipo de drogas, heroína, cocaína. Él llegó a ir a México solamente por conocer qué era lo que era el peyote. Llegó a mandar a traer de aquí de Sudamérica ayahuasca, el yaje, todo este poco de elementos que hacían que el estado alterado de conciencia entrara en un nivel supremamente alto, pero lo combinaba con una sexualidad depravada. Y entonces se pueden imaginar ustedes, oyentes, cómo eran esos rituales donde combinaba una magia que debería ser organizada en todo un descontrol y en un frenesí lleno de cosas horrendas y horribles para poder generar actos mágicos. Yo no me imagino estando en esa época toda la gente que llegaba a acudir a esos rituales, y cómo llegaban estos hombres importantes, estos líderes mundiales, a necesitar la ayuda de estos magos, que fuera de que eran temidos, eran de alguna manera despreciados, y llegar a hoy en nuestro momento a referenciarlos, porque desafortunadamente muchas de las escuelas esotéricas se refieren a toda la historia y a todos los movimientos que tuvo Aleister Crowley, donde se muestra realmente que fue un mago desordenado, un mago sin mucho criterio, era un rico con conocimientos. Entonces esa es una historia que creo que hay que contarla en este momento, para que no lo echemos afuera como mago, porque realmente era un mago conocedor, pero la responsabilidad como persona de coger una esencia tan linda y un conocimiento ancestral tan bonito como es la magia, y volverlo en un vulgar método pseudocientífico, podríamos decirlo. Bueno, Fernando, de pronto, como contraparte a lo que planteas, yo creo que muchos de los seguidores de Crowley no estarían de acuerdo con esa visión, y creo que lo que acabas de mencionar fue precisamente uno de los puntos principales por lo cual a él lo expulsaron de la Golden Dawn, y fue esa diferencia de visiones frente a lo que era la visión de los rituales y la magia hasta el momento, y la forma como debe manejar un mago la magia, y la forma como Crowley de pronto la tomó. Y claro, tuvo sus detractores y las personas que de pronto lo apoyaron en la línea que creó. Como acote, Crowley nos dejó o nos demostró que el ímpetu de una persona, y realmente el trabajo fue, porque él hizo también un trabajo muy duro, que fue enfrentarse a todas estas sociedades, puede dejar una marca
digamos a nivel histórico. En el caso de la OTO fue fundada por Teodoro Rius. También seguía es una orden, digamos, masónica, sigue los rituales masónicos. Y digamos, Crowley, cuando entró a esta orden, rápido ascendió y llegó, fue a realizar cambios. Crowley compuso la misa gnóstica para la OTO, una ceremonia que inclusive iba a ser como, digamos, la ceremonia central, y era muy cerrada, que ellos iban a realizar. Es como lo que correspondería a la misa católica romana. Por eso, dentro de los estudiosos del satanismo dicen que la misa satánica es la misma, la misa cristiana, por decirlo de alguna manera, pero digamos es la contraparte, y en el satanismo se ve como, entonces ellos adoran al anticristo en vez de a Cristo. Y entonces, Crowley, ¿qué hacía? Crowley buscaba adaptar más bien los rituales a su propia magia, como decía Fernando ahora. Tal vez, muchas veces sin fijarse qué podía generar con eso. Ya realmente no me consta pues qué pensaba Crowley en esos momentos, pero en el caso pues digamos de la OTO con Rius, Crowley comenzó a hacer algunos aportes, por ejemplo, y eran en determinado momento, como dices, contradictorios. Por ejemplo, Crowley decía que las mujeres no podían ser iniciadas como francmasones, pero que dentro de la OTO sí podían serlo. Entonces es como decir, bueno, aquí donde estoy yo sí se puede, allá no, ¿cierto? Él se sentía hasta cierto punto como frustrado por las iniciaciones masónicas, porque eran muy ritualistas, muy largas, confusas. Él decía que primero las paráfrasis y lo que mencionaban era demasiado repetitivo, muy largo, tenía mucho palabrerío para lo que era simplemente declarar lo que él llamaba su voluntad, o la voluntad del mago. Los rituales, que eran demasiado, o sea, el simbolismo que manejaban era tan confuso que había llegado hasta el punto de ser inútil, y eso ahora lo podríamos evaluar con lo del nuevo orden mundial y todo el simbolismo masónico que hay, que realmente es muy extenso, y no sabemos inclusive si los mismos masones lo entenderán. Eso ya no lo sabemos nosotros. Él, ¿qué hizo? Él realmente lo que hizo fue tratar de usar a la OTO como, digamos, un trampolín para poder manifestar todas esas, lo que él llamaba la orden de Telema, o sus propias, digamos, enseñanzas. De todas maneras, como mencionabas ahora, como mucha gente no estaba de acuerdo con su vida tan desfogada, él tuvo muchos problemas. Él tuvo, en una ocasión, se fue a escalar una montaña con un amigo, y el amigo murió. Entonces, estando solos ellos dos en la montaña, entonces eso hizo que cayeran muchas sospechas sobre Crowley. Hubo uno de los discípulos de Crowley que murió porque tomó agua contaminada, y el señor Raoul Loveday y la esposa, Betty May, hizo un escándalo frente a eso. Entonces, claro, también le cayeron, digamos, a Crowley, porque, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y como dicen las historias, que muchos de los que se acercaban a él, sus seguidores, quedaban locos o con problemas mentales, algún tipo de shock por digamos, vivencias que tenían cuando estaban cercanos a Crowley. Cuando él entró a la OTO, ascendió rápidamente, y a él le dieron en Inglaterra, digamos, una sede de la OTO para que él la dirigiera. Sin embargo, esa sede fue, digamos, creciendo mucho hasta el año 1917, donde sufrió una redada. Entró la policía, lo sacaron. Dijeron que Crowley realizaba actividades antipatrióticas, como mencionaste hace un rato, Fernando. Inspeccionaron todo, lo sacaron. Tuvo que ceder la maestría, digamos, temporalmente al señor C.S. Jones, y así, digamos, que la logia continuó, pero, digamos, nunca se pudo recuperar completamente de esta problemática. Antes de que Rose, digamos, muriera, que ya le tocaba, digamos, dejar un sucesor para la OTO, él sufrió un ataque de apoplejía por allá en el año 1920, aunque realmente estos datos tampoco son, digamos, totalmente fiables. Se dice que eso fue lo que le pasó, y él tenía que dejar un sucesor. Sin embargo, un tiempo antes de morir, él se dio cuenta que Crowley se estaba escribiendo con el virrey de Australia,
y con el señor Frank Bennett. Y Crowley discutía con él y le decía que Rose realmente no tenía, digamos, la capacidad para como dirigir bien la Otto o para dejar un sucesor. Resulta que Rose se dio cuenta de esto y le escribió a Crowley pues furioso que él realmente separaba la Otto de lo que era la orden de Telema. Y se separaron un tiempo hasta la muerte de Rose, cuando Crowley escribe una carta, eso fue en 1921, donde él dice: es mi voluntad ser OHO, frater superior de la orden. Y él se valió pues de donde estaba ubicado y dijo que él firmaba la carta como Baphomet y se declaraba, digamos, el líder de la Otto. Esto generó, digamos, una confusión dentro de la orden. Hubo gente que lo apoyó, gente que no. Él de todas maneras había tenido muchos problemas con Rose antes de morir. Él ya Rose lo declara, decía que el libro de la ley era un libro de comunistas, a pesar de que la Otto estaba siguiendo muchos de los rituales que Crowley planteaba y seguía, digamos, muchas de las leyes que él planteaba en su libro de la ley. Entonces eso hizo que Rose perdiera mucha credibilidad con los seguidores, digamos, de la Otto. El señor C.S. Jones y otras personas como el señor Tranker fueron ya designados cuando Crowley tomó el poder de la Otto como maestres de la orden. Uno se fue para Norteamérica, el otro para Alemania por orden de Crowley, y así ya él, digamos, comenzó a liderar la Otto. Realmente a él le fue bien, por decirlo de cierta manera, el tiempo pues que dirigió esta orden. Tuvo pues, digamos, sus idas y venidas. De pronto ahí es donde podemos saber un poquito de ese historial mágico del que tanto se menciona en la red. En Inglaterra, Crowley es muy conocido, por ejemplo, en el mundo de la música y de la música contemporánea. Actualmente hay muchas canciones, y en especial por parte de los artistas de rock, que fueron dedicadas a Aleister Crowley. ¿En qué se basaron? Es porque muchos de los rockeros se interesaban por el mundo de la magia. Muchos de ellos, por ejemplo, por citar algunas de estas bandas, Black Sabbath llegó en sus años dorados a tener también como cierto tipo de experiencias paranormales, como lo cuentan en algunos de sus especiales dedicados a la biografía de las bandas, en donde sencillamente alquilaban lugares o castillos muy antiguos, precisamente que les sirvieran como de inspiración y donde pudieran empezar a grabar los álbumes. Efectivamente, por ejemplo, Black Sabbath tuvo esa experiencia en uno de esos lugares antiguos, en donde precisamente varios de los miembros contaban la historia, donde se sentían movimientos extraños, se veían sombras. Incluso Ozzy Osbourne hace una alusión a ese tipo de experiencias que él mismo tuvo en esos lugares donde se concentraban precisamente a grabar. Y es que Ozzy Osbourne, con el paso de los años, ya en la década de los 80s, escribe una canción que se llama Mr. Crowley, ¿sí? Publicada precisamente en el álbum, ¿sí?, Blizzard of Oz, perdón por la pronunciación nuevamente. Y es que este álbum se lanza esta canción como una de las principales, dedicadas precisamente a este personaje, y dejando muy claro que muchos de los rockeros incluso se han basado en la obra de Aleister Crowley, más aún por la forma como han vivido y cómo han llevado su vida estos personajes del mundo de la música, muy similar a como lo planteaba quizás Aleister Crowley ya en la década de los 40, incluso antes, que empezó a romper esos paradigmas. Pero quizás una de las referencias en este mundo más importantes es de los Beatles. ¿Quién no conoció a los Beatles? Es una de las bandas más famosas, y a través de su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Beatles incorporan en la carátula de su álbum a una serie de personajes importantes en la época, desde la misma Marilyn Monroe prácticamente, a ellos mismos, a sus maestros a nivel espiritual, porque se dejaron llevar mucho en un momento por la influencia hindú. En la parte superior izquierda del álbum ellos incluyen una de las fotografías más famosas de Aleister Crowley, y ellos precisamente no lo invisibilizaron. Según se dice, el mismo John Lennon
algunas veces cimentaba o daba a entender de que precisamente la idea del disco eran bases de Aleister Crowley, haz lo que quieras, ¿sí? Se basaba precisamente, y ese es uno de los álbumes más importantes de los Beatles, es un dato que lo podemos entregar acá, que no ha sido indiferente, pero que ya muchas personas lo reconocen. ¿Qué más podríamos decir entonces de la cultura popular en relación a Aleister Crowley? Una persona muy importante, uno de los mejores guitarristas del mundo del rock, Jimmy Page, ¿sí? Es el guitarrista de Led Zeppelin. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Led Zeppelin? Y por qué lo podríamos como vincular un poco a esa atmósfera que dejó Aleister Crowley, sobre todo dentro de su legado, y más aún para estas crecientes y virtuosas bandas del rock? Por ejemplo, en el caso de Led Zeppelin, siempre en la cultura popular y en los mitos populares se les asoció, más especialmente a este guitarrista, al mundo de la magia y de la práctica de la magia, por ser un seguidor ferviente de Aleister Crowley, ¿sí? De hecho, era un coleccionista de todas sus obras, sus libros, y como tenía la posibilidad de acceder económicamente pues a toda esta colección y comprarlo, Jimmy Page se hizo, por ejemplo, a uno de los santuarios más importantes en relación a Aleister Crowley, que fue Polishine House, que fue la mansión en donde ya la hemos mencionado. Aleister Crowley llevó a cabo ciertas prácticas ahí a orillas del lago Ness. Aunque Jimmy Page nunca vivió en esta mansión, sí hay documentales en donde personas conocidas, amigos de Jimmy Page de la infancia, que vivieron tiempo en esa casa, que cuidaban la casa, contaban de que había un movimiento energético muy, muy curioso, que se escuchaban ruidos, que al parecer habían sombras un poco muy fantasmagóricas y fuertes en el lugar, que le daban a esta mansión como una especie de atmósfera gris a ese lugar. Le dieron siempre como esa imagen oscura a ese lugar. Y es que de hecho en esta mansión llegaron a pasar eventos muy desagradables luego de que Aleister Crowley la vendiera, en donde incluso suicidios se llegaron a presentar en este lugar. Siempre tuvo esa atmósfera oscura. En nuestros días esa casa está obviamente habitada, una familia que por lo general no le interesa dar la cara a los medios de comunicación, pues viven y tratan como de darle un ambiente totalmente diferente a lo que la casa llegó a representar en un pasado. Jimmy Page es uno de los guitarristas más importantes del mundo del rock y uno de los seguidores más acérrimos a Aleister Crowley. Hay un dato que es erróneo. Muchas veces cuando uno lee algunas fuentes que tocan este tema, se dice que John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, falleció precisamente en esta mansión. Para mí ese es un dato errado. Realmente John Bonham muere en otra de las mansiones de Jimmy Page, en Cleveland, Windsor, el 25 de septiembre de 1980, precisamente una muerte muy trágica. Él se ahoga con su propio vómito. Pero alimentando el mito, muchos querían amarrar precisamente a la muerte de John Bonham a este lugar, precisamente por la atmósfera que le dio a Aleister Crowley. De hecho, muchas tragedias se dieron en la vida de Led Zeppelin luego de su siguiente etapa en la carrera, donde mueren varias personas, y mucha gente empezó a señalar a Led Zeppelin por su influencia sobre Aleister Crowley, y que generó esa digámoslo así, un momento tan difícil para la banda, que a la final, después de la muerte de John Bonham, termina dividiéndose. Hay muchas otras referencias. Bruce Dickinson, por ejemplo, el famoso vocalista de Iron Maiden, también es una de las personas que se dedicó a ser coleccionista y a seguir a Aleister Crowley. Personas como David Bowie también tienen canciones. Quicksand habla precisamente de Aleister Crowley. Y hay muchas otras referencias. Ian Gillan es un cantante también muy famoso, más famoso de Deep Purple. En sus álbumes como solista también le dedicó una canción precisamente a la orden de Telema, o a la abadía de Telema, ¿sí? Pero no solamente en la música popular, también en los libros, también en las novelas, en las famosas películas. En algún momento lo llegó a mencionar algunos de mis compañeros. En el famoso cómic de V de Venganza, ¿sí? Se hace alusión precisamente a Aleister Crowley, más aún por el simbolismo que representaba esto, y que tiene también su elemento y su sentido muy marcado.
en los cómics, en las novelas, en las películas. Aleister Crowley está presente en muchos lugares y en muchos momentos de la cultura popular, incluso desde ese momento en el que el rock era considerado quizás un sinónimo de esa filosofía que planteó Aleister Crowley, de que se haga la voluntad de cada cual, obviamente, hasta en la cultura popular que nosotros podemos encontrar en el cine y en nuestros días. Aleister Crowley es alguien que se cita constantemente. Tanto la influencia, John Fernando, como lo decías, de la música, lo había comentado hacia antes, Churchill se vio influenciado por la B de Victoria, que luego, como lo comentaron pues, los grupos musicales, Churchill en sus campañas hacía pues, con sus dedos la forma de B, y hacía que todas las personas, que todos los aliados y todos los líderes aliados buscaran hacer cada vez en sus presentaciones esa B de Victoria, buscando que esa energía mágica que le había dado Aleister Crowley a esa forma de expresión mágica se difundiera, para que así los aliados fueran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese punto, de grandes líderes sentirse influenciados por los pases mágicos de alguna manera que Crowley le daba a los líderes. Claro, Fernando, es que Crowley tuvo una influencia, y ahí es donde entramos a hablar de que Crowley en el iluminismo tuvo una gran influencia. Por allá, en la década del 30, se forma lo que es la logia Ágape, donde en Estados Unidos, en Pasadena, California, se forma una de las sedes, se traslada para allá. Y Crowley nombra pues digamos como a los que la van a dirigir, son el señor John W. y Jack Parsons. Jack Parsons, ya lo hemos mencionado en otros programas, cuyo nombre mágico es Velaryon. Fue un respetado ingeniero de la aeronáutica, pero él era traído a Norteamérica por el proyecto Paperclip. Para los que no saben qué es el proyecto Paperclip, fue un proyecto, digamos, secreto que realizó Estados Unidos para importar a los cerebros alemanes después de la guerra, para que trabajaran para ellos y les aportaran en sus conocimientos de armamento. Entonces el señor Parsons fue directamente instruido por Crowley, por eso lo llamaban el anticristo, el hijo de la bestia, y Crowley lo comienza a amaestrar en estas artes mágicas, hasta el punto donde se dice que él realizó el ritual del abismo, donde se abre un abismo dimensional en algún momento en un ritual mágico, y se trae algo, un ser de esa dimensión para esta dimensión. Alguna persona que observó el ritual dicen que el señor Parsons recibió una energía, algo maligno que entró y le dio mucha popularidad, y le fue muy bien en su proyecto de cohetes. Inclusive él fue, digamos, uno de los predecesores del proyecto Manhattan, se podría decir. Crowley conoció al señor Grady McMurtry en determinado momento. Grady McMurtry era, digamos, un refugiado de la Alemania nazi, uno de los tantos, así como el señor Parsons, y comenzó a visitar a Crowley y se llevaban bien. Entonces Crowley le dio personalmente el grado 9 dentro de la OTO, y lo nombró gran soberano e inspector de la orden. Hablando, digamos, de estos números mágicos, le dio el nombre que iba a ser de ahí en adelante, el que él iba a utilizar, que iba a ser Hymenaeus Alpha 777. De ahí el ritual del 777, que podemos encontrarlo en toda la red. Se habla mucho sobre esto y siempre se relaciona también con Crowley y con el satanismo. El señor McMurtry se hizo amigo de Crowley, y en determinado momento, por allá en el 48, se encuentra una carta donde se dice que Crowley le escribe a McMurtry, le dice: espero que prefiera usted mi plan para su carrera y acepte ser mi fide achates, o el alter ego, que llamarían el califa, y todo lo demás. El 21 de noviembre del 1944 se le volvió y le escribió, y le dijo como que él era el califato, que es el cargo que él debería emprender. Crowley realmente deseaba que McMurtry tomara el poder, digamos, o el mando de la OTO. Sin embargo, cuando Crowley iba a fallecer, la OTO pasa a ser, digamos,
regida por el señor Germer. Pero Crowley, y eso es una de las cosas que más me han impactado de él, fue la visión que él tuvo. O sea, no sé si era mágica o si era un visionario o una persona muy inteligente, pero realmente él escribía al señor McMurtry, le decía que Germer estaba perfecto para sucederlo a él en la Otto, pero que él no iba a confiar en que Germer fuera capaz de designar a una persona para sucederlo a él. O sea, Crowley sabía que Germer iba a ser un buen líder, pero no confiaba en que Germer tuviera la capacidad de elegir un líder después de él. Entonces Crowley se adelantó una generación después de Germer para escoger quién iba a suceder a Germer. Pues a Germer parecía como que eso no le molestara mucho. Crowley muere y Germer, digamos, le escribe a Germer antes de que muera para que tome el poder, digamos, de la Otto, pero deja escrito que McMurtry debe tomar el poder después de Germer. Sin embargo, cuando Germer muere, no se le dice a nadie. O sea, McMurtry y el resto de las personas se dieron cuenta muchos años después, algunos años después, de que Germer había fallecido. Entonces la Otto aparentemente estaba sin líder. Germer murió en el 25 de octubre del 62 y la orden pasó a dividirse. Hubo varias personas que, digamos, decidieron tomarse, entre ellos una mujer y otros maestres, decidieron tomarse el poder. Y la Otto sufrió un golpe muy fuerte después de eso, después de la muerte de Germer. Efectivamente, Crowley tenía razón. Germer no supo elegir un sucesor, y solo unos años después, entre la confusión que hubo, McMurtry aparece en escena y logra unificar nuevamente a la Otto hasta el día de hoy, que ya pues ha habido varios grandes maestres, pero para las personas que deseen investigar, es muy chistoso porque los primeros años, por allá en 1895 al 1905, digamos, estamos hablando de 10 años, que es cuando el señor el Frater Renatus comenzó con la Otto, y de ahí para acá la Otto tiene maestres cada 10 años más o menos. Sin embargo, después del 2001 ya estos números cambian, inclusive desde el 87 ya se habla de que los maestres cambian cada 5 años. Por allá del 2006 al 2008 cambió en 2 años, a los 2 años cambió de maestre. O sea, la orden cambió un poco la filosofía o digamos la estructura tan estricta y tan estable que llevaba después de la muerte de Germer. Es como una de las aportes y una de las cosas que yo más le he admirado a Crowley, la visión que él tuvo frente a una situación que realmente pues es increíble, es tremendo lo que hizo. Cuando uno lee detalladamente más sus textos, dice, venga, este señor escribe muy bien, tiene palabras muy buenas, tiene una forma de ver la vida muy diferente, pero actúa totalmente contrario. Y entonces hay algo muy interesante. Él habla sobre la educación para el 9-11. Y cuando habla sobre la educación para el 9-11, habla específicamente de los niños. Entonces él dice que cada niño debe desarrollar su propia individualidad y voluntad, que debe ser independiente de pensamiento, debe ser presentado con todos los posibles problemas que debe tener un niño y aceptarlo como es. Deben enseñarles a respetar la individualidad, a prepararse para la vida en todas las manifestaciones que tiene el ser humano. Deben dejar que piensen por sí mismos, que aprendan todos los misterios de la vida, que les enseñen desde el principio los peligros, el miedo y la misma muerte. Les dice, es que los niños necesitan escuchar desde pequeños poesía, filosofía, historia, deben llevarlos a que conozcan desde pequeños los animales, llevarlos a los desfiladeros a ver y hacerles sentir lo que puede pasar si se caen al desfiladero, lo que no hacen los padres hoy en día, que los cuidan y los protegen como si nada les fuese a pasar. Entonces, esperar que un niño, que una persona como esta escriba una forma de crianza de niños como tan compleja y de alguna manera tan acertada, va a encontrar relación con las otras teorías que dicen, venga, es que este señor también tomaba sangre en los rituales de bebés para obtener poder. Entonces es muy complejo. Sí, es una paradoja total. Sí, es una paradoja, pero mira lo más interesante de esto. ¿Qué pensarán nuestros oyentes? Bueno, y estos señores, ¿por qué nos cuentan todo este poco de cosas de un señor que murió ya hace mucho tiempo? Sí, pudo haber sido un hombre muy malo, lo que fuese, dejó muchos escritos y te dejó muchas órdenes, y a nosotros, ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos afecta? Muchos de los líderes de hoy,
de las grandes multinacionales, de los grandes bancos, de las grandes empresas, son y tienen tendencias de este tipo de conocimientos. Muchos de nuestros líderes son iniciados en este tipo de sectas o de entidades que tienen influencias de personas como estas. Entonces uno dice, bueno, ¿por quién estamos gobernados? De hermandades secretas, como dices, Fernando. O sea, muchos de estos líderes mundiales realmente sí han pertenecido a grupos herméticos, grupos ocultistas, que verdaderamente tienen sus bases en muchos de esos planteamientos, como dices. Yo tengo un criterio un poco personal aquí sobre Aleister Crowley en este debate, y en dos direcciones, ¿sí? Ese criterio personal lo saco escuchando cada uno de los aportes de ustedes y de seguro de las personas que irán a colocar sus comentarios en nuestro canal. El primero de ellos es que a nivel personal, desde mi punto de vista, como teniendo en cuenta una raíz filosófica de Aleister Crowley, desde mi punto de vista es un gran incomprendido, ¿sí? En sus bases filosóficas. ¿Por qué gran incomprendido? Porque si bien hay elementos como los que tú nos estás mencionando, Fernando, donde él tocaba aspectos de la crianza, hay que tomar a Aleister Crowley y leerlo con pinzas, hay que saberlo digerir. Más aún porque fue una persona que, como lo hemos visto durante el programa, se crió desde un ángulo muy ortodoxo y empezó a romper esos paradigmas y se fue a los extremos. O sea, Aleister Crowley llegó a ser una persona que para muchos puede ser repudiable por su forma de ser y por cómo realmente terminó sus días, inclusive siendo adicto a las sustancias alucinógenas y por todas sus prácticas. Pero a partir de todo ese fango que nosotros podríamos ver, pues hay algunos elementos que también nos hacen pensar como sociedad y nos llevan a pensar sobre muchos procesos. Entonces, en ese sentido hay que saber entender a Aleister Crowley, pienso yo, y sus libros. Por eso digo que algunas veces es un gran incomprendido, pero debe haber un nivel de responsabilidad cuando uno empiece a profundizar sobre él. Y por otro aspecto, o por otro lado, yo veo muchas veces a Aleister Crowley desde el mundo de la magia. Entonces, como un hombre pensante, filosófico, ya tengo muy claro que es un incomprendido, pero por el mundo de la magia, y desde el mundo de la magia yo veo a Aleister Crowley quizás como una persona que le faltó un poquitico más de tacto o de prudencia a la hora de llevar a cabo ciertos procedimientos. Hay que ver que hay procedimientos que implicaban un nivel de responsabilidad enorme y muchas veces no se sabe con qué tipo de fuerzas se va a jugar. Yo pienso que hay un paradigma dentro de la magia que se dice que vas a tener la posibilidad de controlar fuerzas, pero muchas veces esas fuerzas terminan controlándote a ti. Entonces, ver cómo terminó sus días Aleister Crowley, más aún a veces no podemos tapar con un dedo lo que fue su vida y la gran influencia para la cultura contemporánea y más aún inglesa. Aleister Crowley pienso que le faltó responsabilidad a la hora de esos procedimientos mágicos y de que quizás fue una persona que llegó a jugar con muchas cosas y a tocar muchas cosas, pero muchas veces no tuvo la claridad para ver hasta dónde había podido llegar todo lo que él movió. O sea, estamos viendo una persona virtuosa, con unos dones y con una claridad muy importante, pero que también vemos de que saltaba de polos a polos y eso genera precisamente como ese paradigma en relación a lo que es Aleister Crowley. Bueno, John Fernando, efectivamente, digamos a nivel personal, Crowley para mí, como dices, a nivel mágico, realmente creo que es alguien que respeto. Yo sé que muchas personas de pronto, sobre todo los que siguen la magia tradicional, dicen que de pronto él no sabía o realmente magia o cosas por el estilo, pero fue un hombre que se atrevió. Existían unos estándares y se atrevió a hacer su propia magia de una manera diferente, porque todos los magos de cierta manera hacen su propia magia, pero él cambió, digamos, las reglas del juego de una forma incluso muchas veces paradójica, como mencionabas hace un momento. Nada más aquí viendo el libro de la ley, voy a mencionar 4 líneas que él tiene aquí. El libro de la ley son simplemente muchas líneas. Digamos, en la tercera línea él pone todo hombre y toda mujer es una estrella. Entonces lo plantea de una manera muy poética. Por ejemplo, todo número es infinito, no hay diferencia.
también tenemos, a pesar de que a él se le acercaban personas, digamos, de poder a preguntarle cosas, él dice: estos son tontos, que los hombres adoran. Ambos, sus dioses y sus hombres, todos son tontos. Entonces uno dice, bueno, este hombre realmente era más bien como una persona libre y que tenía como un carácter hasta cierto momento positivo, pero entonces tenemos cosas como: estoy arriba de vosotros y en vosotros, mi éxtasis está en el vuestro, mi goce es ser vuestro goce. Entonces vemos como un placer en general por la vida, humanamente hablando, psicológicamente hablando, y una persona que marca. Y eso es algo que es admirable. Estoy de acuerdo con John Fernando en que la forma como hizo muchas de las cosas que hizo, pues dañó, realmente lastimó a las personas que lo rodeaban. No necesariamente estoy hablando de las personas que supuestamente asesinó, porque realmente nunca se descubrió nada. Inclusive alguien decía en algún momento: o fue muy inteligente y lo ocultó y nunca lo pudieron demostrar, o realmente no lo hizo. Pero sí llegó, y eso sí se demostró en su momento, o sea, personas, mujeres que se acercaban a preguntarle cosas sobre sus matrimonios, y en muchos casos, por ejemplo, deshizo matrimonios porque atraía a las mujeres o a los hombres a esos bacanales, a esa vida libre que iba en contraposición con el matrimonio para toda la vida que se vivía en la época. Entonces, a nivel personal, lo admiro como mago. Se atrevió, hizo cosas diferentes, y como persona, creo que, como dice John Fernando, dañó personas a su alrededor, y eso todos lo hacemos hasta cierto punto, pero él no se medía. Entonces es algo que de pronto no comparto mucho con Crowley. En mi opinión personal, Aleister Crowley sí fue un mago. Claro, ¿cómo se les puede negar toda esa cantidad de evidencias que se tienen de todas las cosas que hizo? Eso es innegable. Mira, la responsabilidad como mago es supremamente cuestionable. Personalmente no admiro una persona que utiliza la magia para hacerle daño a los demás. La magia se debe utilizar para protección, para defender y para ayudar. Esa es la esencia de la magia. Pero es muy respetable que le haya escogido utilizar la magia para otros menesteres. No estoy de acuerdo en que hoy en día se hagan cantidad de tributos y se hagan manifestaciones a favor de una magia que fue irresponsable. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad, con algunos de sus líderes, está siendo corrompida. Y qué tristeza pensar que una sociedad corrompida por líderes que no saben amar realmente a nuestro prójimo y estén influenciados por este tipo de personajes. Sí, muy concreto lo que dices, Fernando, es cierto. Yo hay veces pienso realmente en que Aleister Crowley fue una persona un poco irresponsable, más bien muy irresponsable en ciertos procedimientos, y eso implicó el hecho de que tocara, como dice Elkin, a muchas personas a su alrededor, y de que con dichos procedimientos abriera portales o espacios en donde hay entidades que ni siquiera nosotros en nuestros días conocemos, y hay casos, hay historias en torno a eso. O sea, tú mismo nos podrías, por ejemplo, compartir una curiosidad en función de uno de esos contactos con estos personajes de mundos paralelos, de otras dimensiones, a los cuales hace alusión Aleister Crowley a través de sus invocaciones, ¿verdad? Claro, es muy famoso el encuentro de Aleister Crowley y Lam. Pero antes de eso, pues tenemos que hablar que Aleister Crowley debía saber de la existencia de los extraterrestres, debía existir, de saber de la existencia de los antiguos dioses que nos manipulaban y que nos maltrataban y que hoy por hoy todavía siguen existiendo bajo las sombras. Pero entonces, en 1918, él hace una invocación, estando en Nueva York, hace una invocación a los trabajos de Malaktag, se llamaban así pues los trabajos, y resulta que en una invocación sacan a un ser, y ese ser es llamado Lam. Este Lam tiene unas características muy interesantes. Era muy similar a lo que la gente hoy que son amantes a la ufología conocen como grises. Tenía las características muy similares a estos extraterrestres, y entonces empezaron a trabajar con él, y parece ser que este señor le da algunas claves enoquianas, ¿cierto? En el idioma Enoch, es muy contrastable el tema, y él dice que unas consignas recibidas durante las ceremonias
donde decían que buscad y encontrar el huevo, buscando la simbología del huevo como el renacimiento del ave fénix. Y hay algo muy interesante, que ellos aseguran que esta manifestación fue física, o sea, en ningún momento esta invocación fue, como se dice en algunos círculos, que fue un ser que vino bajo mediunidad. No, este ser se manifestó físicamente. Entonces esto crea en los conocedores de pronto de la ufología, o en los conocedores del misterio con respecto a los extraterrestres, algo muy interesante. ¿Qué tipo de portal pudo haber abierto este señor para haber traído a este señor, Alam? Hay evidencias históricas de que por la época de 1918-1919 hubo una oleada de avistamientos ovni y de muchos de estos seres, pero tenía este señor la capacidad de abrir portales hiperdimensionales para hacer traer este tipo de seres. Realmente este ser sí era el que dice, y lo más interesante, que lo hacen ver como si Lan fuese un ser normal, o sea, un ser traído de otra dimensión, pero en nada lo relacionan con los grises, cosa que tiene que ser falsa, porque si al principio estuvimos hablando de que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial él tuvo influencia al reunirse con los grandes líderes, debía de alguna manera saber de la existencia de este tipo de seres. Claro, Fernando, es que los oyentes se preguntarán, bueno, ¿y cómo saben cómo era el ser? Él lo dibujó, él hizo algunos dibujos y pues aparte de las personas que lo vieron, sí, lo compartió con los demás. Bueno, yo diría que hay muchas historias en torno a este Crowley, pues nosotros no podríamos comprobar qué tan fiel o qué no tan fiel son estas versiones. Igual es un personaje que debemos ser muy claros y muy honestos aquí también en el programa. Se han creado muchos mitos en torno a él, y lo que sí tenemos claro es que él de todas maneras tuvo mucho contacto con personas, con mediums de la época, con las cuales a través tenían la posibilidad de comunicarse con varios de estos espíritus y de llevar a cabo muchos de esos procedimientos como los hemos venido hablando. Pero ahí queda frente al criterio de nuestros oyentes, qué tan creíble o qué no tan creíble es que se hayan dado, por ejemplo, estas manifestaciones materiales. Yo no las negaría tampoco, la verdad yo no las niego. Es muy probable que se hayan dado, y más aún porque hay también registros desde la mediunidad de materializaciones. Lo que sí me parece muy curioso esto que acaban de mencionar es que, como dices, él llegó a dibujar a este personaje y los dibujos son muy similares a lo que conocemos hoy dentro del mundo ovni como los famosos grises. Y yo creo que nos podrían mencionar algo sobre los mitos que se tejen luego de la muerte de Aleister Crowley. Una de las curiosidades que digamos encontré frente a la vida de Crowley fue su muerte. En el momento de la muerte se tejen mitos. Entonces estas personalidades ya uno no sabe qué fue lo que pasó realmente, porque yo encontré hasta 4 versiones de cómo había muerto Crowley. Digamos, en una de las versiones, la enfermera que lo cuidaba dice que él en determinado momento la tomó de la mano con fuerza y que estaba llorando, que tenía los ojos con lágrimas, y que dijo estoy perplejo, y murió. Otra de las versiones de un señor Rowe dice que en la habitación donde él estaba presente, y que él dijo a veces me odio a mí mismo. Es una frase que pudo haberla dicho Crowley, era una persona muy paradójica, y murió. Otra de las versiones es que el señor Crowley falleció, pero nadie se dio cuenta. Solo uno de los empleados escuchó un golpe, subió corriendo y vio a Crowley muerto. Esa versión la tomó el señor Gerard Suster en una biografía que escribió sobre Crowley, y digamos que fue la que él dio como la versión de la muerte de Crowley. Hay otra versión de la mujer de Crowley, inclusive dicen que es dice así, literalmente dicen en la red que es la madre de su único hijo. Eso de pronto Fernando ahorita nos amplió un poquito esa información. Dice que él murió pacíficamente, él simplemente estaba tranquilamente acostado, casi poéticamente dice que el viento soplaba con las cortinas moviéndose, había truenos, y que las palabras, pues digamos, del señor McAlpine eran los dioses que lo saludaban en el momento de morir. Esas fueron como digamos las cosas que encontré sobre la muerte de él. Me parece muy chistoso que hayan tantas versiones de una persona que murió y tan hace poco, pues digamos sobre Jesús y sobre otras versiones mucho más antiguas. Uno diría, bueno, pero es que esto ocurrió hace unos 100 años, ya había muchas formas de documentar, y
y realmente no hay una claridad al respecto. Sí, Elkin, para darle pues como respuesta a tu inquietud, se tiene históricamente basada la historia de Crowley en que tuvo 4 hijos con las diferentes mujeres escarlatas que tuvo, que así era llamada, que así las llamaba él, dado de que las mujeres que él tenía eran mujeres mágicas y por eso le da pues entre otros términos su nombre de escarlata. Pero al parecer solamente quedó una sola hija viva. Parece ser, no está pues como confirmado, que fue su primera mujer, Kelly, que se logró salvar de alguna manera de la influencia de Crowley por haber sido su primera hija, y entonces la madre le dieron de alguna manera la patria potestad a la madre. Por eso cuando la madre murió no le dieron toda la fortuna. A ver, cuando murió el papá le dieron la mitad de la fortuna, pero ya luego cuando murió la mamá solamente dieron la mitad de lo que le tocaba a él, porque la otra mitad se la dieron a la heredera, y entonces la alejaron de la influencia de su padre. Por eso es que no hay como muchos datos bibliográficos acerca de la hija, pero hoy por hoy se habla cosas como una, creo que es la abuela de los señores Bush, sería la nieta de Crowley. Entonces ya es el mundo más conspiranoico, pero parece ser que sí. Algunos datos históricos preceden a que realmente entre varios hijos que todos murieron siendo bebés, pues obviamente un hijo que nazca de una persona adicta a todo tipo de drogas, con una alimentación, pues imagínense, bajo un ambiente supremamente hostil, difícilmente viviría, excepto al parecer de su primera esposa Kelly, que fue separado al principio porque todavía la madre de Crowley estaba viva y no iba a permitir pues que su nieto o nieta en este caso perteneciese pues a la forma de vida de este señor. Redondeando un poco, Fernando, lo que acabas de decir, precisamente hay un dato muy curioso en torno a la descendencia de Aleister Crowley, como nos lo dices, y es que todos sabemos que en la carrera de Aleister Crowley, en todo ese proceso de práctica de magia sexual y con todas sus mujeres escarlata, como lo dices, pues él llegó a conocer a muchas personas, y se dice que llegó a conocer a personas muy notables, y dentro de esas personas, a la abuela materna del que fuera el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ¿sí? Se dice que a través de ese proceso, quizás no es algo muy reconocido, pero con todas las redes y más aún por los temas de las conspiraciones, al parecer la madre, ¿sí? la primera dama en su época, la madre del presidente W. Bush, George Bush, Barbara Bush, es precisamente una hija de Aleister Crowley. Pues el parecido físico de este personaje, de esta señora, en torno a Aleister Crowley es mucho. Esto no es algo comprobado, es algo que está en las redes. Se dice que en uno de esos encuentros con la abuela de ese presidente de los Estados Unidos, surge como parte de esa dinámica y de esas pesquisas raras de Aleister Crowley. Hay algo muy interesante en torno a Bárbara, y hay muchas personas que pueden consultar esto en la red. En especial la forma o algunos de los gestos de ella. También uno puede consultar muchos videos en YouTube donde uno ve cómo ella habla, y algunos de estos videos que tienden a hablar sobre conspiraciones hablan de cómo ella, a través de su mirada, y más aún en los momentos de elecciones de la familia Bush, que ha sido tan señalada muchas veces por procesos que tienen que ver con intervenciones no solamente militares y procedimientos de guerra por parte de los Estados Unidos, sino que también como una de esas familias que han tenido sus iniciaciones y que están tras eso que denominamos el nuevo orden mundial. Pues esta señora hace alusión a la gente precisamente para que se acercara a votar por su esposo, y la mirada es muy fuerte, es una mirada que dice que estaba prácticamente hipnotizando a mucha gente para que lograra eso. Eso pues obviamente como historias que quedan ahí, que las dejamos para que nuestros oyentes conozcan un poco, incluso hasta dónde llega el nombre de Aleister Crowley en nuestros días, asociado casi que a la familia Bush, pero es algo que no está corroborado y que solamente queda como uno de los mitos más en torno a este personaje. Es más, es que yo creo que toda la charla que hemos tenido hoy, aunque tenemos bases históricas, es tan transfigurada la cosa de Aleister Crowley, que muchas de las cosas que hemos comentado tal vez nunca pasaron, tal vez no fueron verdad, pero están ahí y hacen más grande el nombre de este señor. Yo concluiría sobre la historia de Aleister Crowley, que es un personaje muy notorio, es un personaje también muy influyente en el mundo de la magia.
Hay que saber diferenciar efectivamente todos sus conceptos y su filosofía hacia dónde van a llevar a las personas. Yo por eso decía que muchos buscadores pues se acercan a la obra de Aleister Crowley y pueden encontrar cosas que son muy interesantes, pero también elementos dentro de su filosofía que pueden ser un poco hasta autodestructivos desde mi punto de vista, pues sin herir las susceptibilidades de las personas que vayan a escuchar este audio. En la parte mágica, vuelvo y recalco desde mi postura, considero que Aleister Crowley fue un poco irresponsable con ciertos procedimientos, pero aún así, como lo afirma Elkin, es alguien que se atrevió a hacer y se atrevió a llevar las cosas pues como a otro nivel. No lo podemos invisibilizar, es un personaje supremamente importante a nivel contemporáneo. El nombre de Aleister Crowley va a estar presente en nuestra historia por mucho tiempo y vale la pena mirar con sus obras desde una forma muy objetiva, también muy neutral, y que le permita a uno verdaderamente llegar a una conclusión seria y personal frente a lo que hizo este personaje. Quería hacer un comentario. Está muy bien, Elkin, que hayas dicho que la información que se tiene hoy en día sobre los grises es a partir más o menos de la época de Roswell. Estamos hablando de los años aproximadamente 50, eso es muy cierto. Pero también hay indicios muy fuertes y hay algunos informes desclasificados ya ahora, donde indican que a finales de la Primera Guerra Mundial y a principios de la Segunda Guerra Mundial, en Europa hubo varios avistamientos, hubo contactos con este tipo de seres que hacen entender que realmente el conocimiento de la gente de los altos en el poder, que tenían el conocimiento de que estos seres existían, ya estaba dado. Entonces quería hacer esa aclaración con respecto a LAM, ¿cierto? Porque hacen afirmar que realmente el conocimiento o la información que se tiene de los grises es de la década de los 50, y es mentira. Desde antes se tenía conocimiento, obviamente, en las altas esferas. Sí, estamos de acuerdo, Fernando. Inclusive dicen en la red que los mismos nazis fueron los primeros que tuvieron contacto con ellos, inclusive antes que los americanos, y que incluso realizaron algunos tratos, por eso la guerra mundial y la tecnología alemana. Pero volviendo al tema de Crowley, frente, por ejemplo, lo que mencionaba John Fernando, lo de la señora Bush en el 91, ella inclusive hizo algunas intervenciones en televisión, y son los ojos específicamente lo que más se relaciona. La mirada de Crowley, que en sus fotos, que es bastante particular. Sí, es muy similar a la de esta señora. Y como dicen que en esos primeros años del siglo XX, los ancestros y todas esas personas, y lo que llamaríamos los Illuminati de la época, consultaban a todos estos magos. Entonces en algún momento lo consultaron a él, y él era muy dado a realizar orgías en sus rituales. Inclusive dentro de estas orgías, estando de acuerdo con Fernando y con John Fernando, era muy irresponsable, porque se da el caso en algunos momentos dicen que dentro de esas orgías, en plenos actos sexuales, él comenzaba a hacer invocaciones y abrir vórtices en el mismo momento de la orgía, a invocar seres. Entonces llegaban pues incubos, sucos y todo tipo de seres demoníacos. Estoy de acuerdo con ustedes como conclusión en el sentido en que fue, digámoslo, loco y irresponsable en muchos aspectos, y lo que yo le valoro a él es el valor que tuvo para enfrentar una sociedad que, cuando veamos sociedades en algún momento, estas sociedades digamos masónicas, era muy organizado y muy respetado. O sea, realmente si tú hacías parte de una comunidad masónica, tenías que rendir y tienen que rendir ante otras comunidades de un orden mayor, y él se enfrentó a esto. Como paradoja y algo que le detracto a Crowley, me parece que va en contra de su propia filosofía, es que él era liberal, pero él no le daba mucha libertad en muchos casos a las personas, a sus seguidores. Se dio el caso de que expulsara a uno de sus seguidores porque trató de cambiar uno de los rituales diseñados por él, después de que él cambiara los rituales que se le habían llegado a él. Entonces, como vemos, es un ser humano que, digamos, se atrevió, realizó actos mágicos y dejó su marca en la historia. En el mundo de la magia, y no solamente en el mundo de la magia, en el mundo de poder, eso suele suceder. Entonces algunos se instauran con unas características, pero no quieren que los demás
muchas veces hagan lo mismo. Por eso en ese sentido es una paradoja. Pero bueno, yo pienso que hasta aquí pues el tema de Aleister Crowley es un tema muy interesante. Y definitivamente, como decimos nosotros, hay mucha tela por cortar, hay mucho por conocer, hay muchos mitos, muchas historias que se tejen a Aleister Crowley y su nombre está en muchos lugares. Hemos tocado aquí en este programa desde casos asociados a la ufología o al misterio ovni, pasando por el mundo de la magia, siendo la referencia más importante de Aleister Crowley, hasta una vida en donde ha tenido sus detractores, al igual que las personas que han apoyado muchos de sus procedimientos. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Bueno, entonces queremos agradecer a todas las personas que se han acercado a nuestro canal, que lo siguen incluso y que han venido haciendo sus aportes. Ya hay muchas personas que han escrito en Ascensión Azul dando sus opiniones sobre los programas, sobre las diferentes charlas. Hemos visto que a las personas les han gustado mucho estas biografías que les hemos dedicado a varios autores. E igual también los seguimos invitando para que sigan escuchando nuestros debates y los demás programas dedicados a múltiples temas que tienen que ver con este mundo tan apasionante del misterio, del conocimiento, de la sabiduría ancestral. Sí, John Fernando, estamos muy contentos con la cantidad de personas que han comentado, que nos han enviado preguntas, que nos han contactado de alguna forma. Quiero agradecer al señor César Acosta Flores. Él nos compartió en el programa de Lobsan Rampa una historia muy interesante que vivió él, digamos, una vivencia extracorpórea bastante impactante que tuvo. Al señor Luis Arroyave nos ha escrito en varias ocasiones, muchas gracias por su apoyo. Al señor Splinter 0927, a la señora Viviana Yosiel, muchas gracias por su apoyo. Esperamos de aquí en adelante compartir más con muchos de las otras personas. Poco a poco iremos mencionando aquí a cada una de las personas que nos escriben y de pronto compartiendo algunas de sus historias. Muchas gracias. Sí, Elkin, igualmente pues seguimos invitando a las personas para que dejen sus comentarios y quiero recalcar una vez más, esa es la sugerencia, de que si alguna persona que se ha acercado al canal y que nos sigue desea que hagamos un conversatorio, uno de estos debates sobre algún tema específico, pues lo puede dejar ahí, nos puede colocar la nota en alguno de los programas y nosotros con el mayor de los gustos lo vamos a tener presente para hacerlo lo más pronto posible y a tener en cuenta a otros invitados en nuestros programas que seguro nos van a dar sus aportes con todos los temas que estamos haciendo. Estamos muy contentos precisamente en este proyecto y esperemos que esto les llegue a las personas. Pedimos disculpas pues a las personas que de pronto no están de acuerdo en cierta medida con algunos elementos que hace falta tratar, pero nuestra razón de ser es hacer un debate sano, respetamos todas las opiniones y la idea es no tocar susceptibilidades. Hoy trabajamos un tema muy polémico, un tema muy interesante, es la biografía del señor Aleister Crowley y esperemos que a las personas les guste sobre este tema. Hay diferentes opiniones. Quiero entonces despedirme, yo soy JF, e igualmente darle las gracias a mis panelistas, a mis compañeros, a Elkin Arturo Muñoz, al señor Fernando Perador. Muchas gracias por estar en esta tarde, muchachos. A ustedes, señores, por la invitación. Sí, muchas gracias, fue delicioso. Bueno, como les digo, yo soy JF, me alegro haber estado con ustedes. Esto es Ascensión Azul y lo llevamos en el corazón.